El problema consiste en resolver o encontrar, por un lado, el potencial y el campo eléctrico en puntos externos a una esfera dieléctrica con polarización uniforme. Fíjense, esta flechita que estoy marcando acá es una indicación de que dentro de ese material dieléctrico que tiene radio A, fíjense, aquí está la especificación, ¿sí? Dentro de ese material dieléctrico que tiene radio A, el vector polarización se distribuye de forma homogénea y fuera de ese material, o sea, para valores de R mayores que A, supongamos que estamos en vacío y la polarización es igual a 0. Por lo tanto, el dato es el vector polarización y el radio de la esfera. Lo que nos proponemos es discutir en primera instancia cómo se distribuye la carga de polarización sobre la esfera dieléctrica y en la segunda instancia obtener la expresión del potencial y el campo eléctrico. Nos vamos a concentrar más en el potencial. El campo eléctrico va a salir bastante fácil, no va a haber muchos problemas. Una vez obtenido el potencial, directamente calculamos el gradiente. Y vamos a extraer algunas conclusiones en relación al problema específico. Es un problema de física, digamos, por lo tanto, en este problema no pedimos demasiadas exigencias de realismo tecnológico. Suponemos que de alguna forma este material dieléctrico pudo polarizarse de forma permanente. Supongamos que en ese sentido pensemos que se trata de un material ferroeléctrico y que ese ferroeléctrico supongamos que sea, no sé, titanato de bario, algún material que tenga características ferroeléctricas. Esto es un cerámico ferroeléctrico como el titanato de bario, si les gusta más. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer ahora, entonces, en una primera instancia, es, suponiendo que existe esa polarización constante a lo largo de todo el material dieléctrico, saber o tratar de estudiar qué sucede con la carga de polarización. Vamos a agrandar un poquitito esto, a ver si podemos ver un poquitito mejor. Entonces, el primer punto es la discusión de la carga de polarización. Nosotros sabemos que el vector polarización sobre las paredes de un dieléctrico, mejor dicho, la proyección del vector polarización sobre las normales a las paredes del dieléctrico, da como resultado, nos permite calcular la densidad superficial de carga de polarización. Y además sabemos que la divergencia del vector polarización en el volumen de ese material nos permite determinar la densidad volumétrica de carga equivalente de polarización. Ya la primera conclusión que podemos sacar es que si este vector permanece, si la distribución del vector es esta que yo estoy tratando de dibujar, sobre el vector, sobre la esfera dieléctrica, si la distribución es homogénea, queda claro que el vector polarización, mejor dicho, que la divergencia del vector polarización va a ser 0. Entonces, esto tiene que ser 0. Recordemos que lo podemos trabajar en cualquier sistema de coordenadas, cartesianas, hemisféricas, donde quieran, pero supongamos, para hacerlo bien fácil esto, si sabemos que se especifica el vector polarización de esta manera, la divergencia de P, entonces en esta instancia va a tener una sola derivada, que va a ser la derivada de P, o de P sub Z, vamos a ponerlo así, respecto de Z. Que fíjense, no hay ninguna otra componente para el vector de polarización en ninguna de las otras direcciones. Esto es una constante, moraleja, el resultado es igual a 0. Si la divergencia de P es igual a 0, entonces la densidad volumétrica de carga de polarización es igual a 0, que es lo que nosotros marcamos acá. Por otra parte, la carga superficial sí tiene un efecto notable y es responsable de los campos adentro y afuera de la esfera, como yo lo indico acá en el texto que le digo. Para eso, ¿cómo evaluamos esto? ¿Cómo lo calculamos? Calculamos la carga de polarización, y acá simplemente hago un comentario al margen, que como una buena parte de
del apunte sobre el cual yo estoy desarrollando el ejemplo es manuscrito. Yo usé el símbolo sigma sub b, ¿sí? Como carga ligada también, carga bounded. Carga bounded. ¿Está? Bien, entonces, como el ejemplo, yo creo que en ese sentido bastante claro, el vector polarización va a estar dado por esta expresión, K por P, K', K versor es exactamente lo mismo. Nosotros, en el proceso de resolución, como vamos a integrar después sobre puntos donde están las cargas, vamos a usar versores primados. Pero como se trata de un versor del sistema de coordenadas cartesianas, y es un vector que siempre se mueve paralelo a sí mismo, es siempre el mismo por más que nos pongamos en el lugar que nos pongamos, por lo tanto eso es así. Ahora, por esa razón acá, fíjense que directamente yo lo coloqué directamente con K sin primar. Pero el producto que en última instancia vale la pena observar es este producto por R' sobre la superficie de la esfera, sobre la esfera, que significa cuando R' es igual a. Fíjense acá el esquema de trabajo, esto es, la esfera, aparece una carga superficial de polarización. Como aparece una carga superficial de polarización, hay campo afuera y campo adentro. Fíjense el vector polarización y aprecien el detalle, cómo el campo eléctrico apunta en una dirección, en tanto que la polarización o el vector polarización apunta en el otro. Consecuencia de que esto es como un gran dipolo con el vector polarización que nace en las cargas negativas y muere en las cargas positivas, y el campo eléctrico al revés. Esto no es una esfera dieléctrica inserta en un campo eléctrico preexistente. No, es una esfera con polarización uniforme, una esfera tipo electreto, por decirlo así, ¿sí? Que tiene esas propiedades. Nosotros vamos ahora simplemente a hacer el detalle de cálculo de la densidad superficial de polarización. Este ejemplo, este dibujo medio burdo lo establece con claridad. Acá está la esfera, fíjense la normal a la esfera es R', ¿sí? Que para nosotros en esta aplicación es R', y el vector polarización, que como está dentro, por supuesto, nosotros lo marcamos afuera para que se vea con claridad que justo en el borde, el vector polarización siempre está dirigido según la dirección de K versor. Aprecien ustedes entonces que el ángulo que va a formar para todos los valores de R', fíjense que si yo el punto de la superficie sobre el cual hubiese hecho la evaluación hubiese estado por acá, el R' hubiese estado acá, pero el vector polarización con el que nosotros estamos trabajando seguía apuntando siempre para el mismo lugar, o sea, estaría apuntando, vamos a ponerlo acá, si respetamos esta manera de anotar, ¿sí? Para acá. De manera que al ir, digamos, cambiando R', al ir barriendo distintos puntos de la superficie, la densidad superficial de carga de polarización va a ir cambiando, consecuencia de que esta proyección de P sobre la dirección de R va a ir cambiando. Por esa razón, ese producto escalar, por supuesto, nos dice que se trata de un versor que tiene módulo unitario por el módulo del vector polarización, por el coseno del ángulo que forma, que en este caso que es este ángulo tita prima. Sí, vamos a seguir trabajando con tita prima. De manera que eso se ve acá en este dibujo, se ve entonces claramente que sí. Esta es la dirección del eje Z. En el eje Z nosotros los ángulos tita los marcamos para el lado de allá, como también estaba indicado en el otro esquema que yo les mostré acá abajo. Fíjense cómo la densidad superficial de carga de polarización es positiva de este lado y más alta que en esta zona que por ahí, digamos, en zona del ecuador, ¿sí? Esta zona del ecuador de la esfera dieléctrica. Fíjense, en esa zona la carga superficial de polarización es cero. Entonces, hay una transición de la zona de carga superficial de polarización positiva a negativa, y esa transición es justamente en esta zona del ecuador de la esfera donde la carga se hace cero. Aprecien que consecuencia de eso existe campo afuera y campo adentro. Otro aspecto que por ahí intuitivamente podemos ir viendo es que
Fíjense en qué sucede con el campo eléctrico. El campo eléctrico también es uniforme dentro de la esfera y vemos que tiene una estructura de tipo campo debido a dipolo en la región exterior a la esfera. Y esto que queda claro, por ahí intuitivamente se podría hacer alguna observación y decir, miren, en la zona donde las cargas positivas y negativas que corresponden a la carga superficial están más cerca, hay menos carga. Y en la zona en que las cargas positivas y negativas de la carga superficial están más lejos, hay más carga. La idea es que se van compensando en cantidades de carga con el objeto de mantener el campo eléctrico constante. Y eso lo vamos a justificar matemáticamente en el desarrollo del problema. En lo que respecta al campo por fuera, o el potencial por fuera, vamos a justificar que esta distribución de carga de superficie es equivalente a colocar en el centro, justo en el centro de esta estructura, lo voy a dibujar así bien grueso, ¿sí? Una carga, ¿sí? Un dipolo electrostático de los que nosotros hemos estudiado, ¿sí? Bien sencillito, ¿sí? Dipolo electrostático elemental, ¿sí? Con una carga positiva acá y una carga negativa acá. Y las expresiones para el campo que está acá, por fuera, si son válidas, son válidas, son las mismas expresiones que dedujimos cuando resolvimos el problema del potencial debido a una esfera dieléctrica. Bien, entonces, por un lado, la primera parte de la discusión ya nos dice cómo es la carga superficial, nos dice que no vamos a considerar una densidad volumétrica de carga de polarización, dado que la divergencia del vector polarización es cero. Y por último, si el vector polarización se distribuye homogéneamente a lo largo de todo el volumen, y como el vector polarización era el momento dipolar por unidad de volumen, es lo mismo calcular un diferencial de momento dipolar sobre, en este caso, sobre el diferencial de volumen, que calcular el momento dipolar total sobre el volumen total. El volumen es el volumen de la esfera, que será 4/3 de pi por el radio al cubo de esa esfera. De manera tal que el momento dipolar de esa esfera, era la carga por la distancia, ¿se acuerdan? ¿A qué va a ser igual? Y va a ser el vector polarización por el volumen, fíjense, por el volumencito 4/3 de pi por radio al cubo, por el K versor, asociado, por supuesto, a esta expresión. Entonces, en principio, esa es la primera discusión que hacemos sobre el problema de la distribución de la carga sobre esta esfera dieléctrica cargada. Después vamos al cálculo del potencial. Para calcular el potencial, lo que vamos a hacer es usar una expresión que tiene una justificación analítica formal, ¿sí? Pero nosotros podemos apelar a la intuición y podemos decir, miren, el potencial en un punto exterior o interior de la esfera se puede calcular con las expresiones de potenciales que nosotros vimos cuando estudiamos la electrostática, con la ecuación de Poisson. Fíjense cómo esta expresión nos dice, miren, yo calculo el potencial debido a una distribución o una densidad volumétrica de carga. Y si puedo dividir la carga en carga de volumen y carga de superficie, también puede haber un aporte al potencial por una carga de superficie. Solo que en este caso las cargas de superficie y las cargas de volumen son cargas ligadas, ¿sí? Son cargas de polarización. Entonces, en esas condiciones, esta densidad superficial de carga sobre el borde, la frontera del eléctrico, ¿a qué era igual? Era igual a el vector polarización por la normal a la superficie. Y la normal a la superficie con el diferencial de superficie conforma un vector diferencial de superficie, ¿no? Porque en última instancia, cuando barremos todos los puntos de la superficie, estamos modificando la posición de la normal, en este caso específico de una esfera, ¿no? Por otra parte, en vez de trabajar con la densidad volumétrica de carga de polarización, trabajemos con su equivalente, que es la divergencia del vector P. Sí, recordemos, bueno, que en realidad acá hay un signo negativo que metí y tendría que haberlo puesto. Vamos a agregarlo, y vamos a decir, acá en realidad hay un signo negativo. Ese signo negativo se debe a que la densidad volumétrica de carga de polarización es menos la divergencia de P o al revés. Pero como no tienen este problema mayor trascendencia,
sencillamente por el hecho de que la divergencia del vector P para este problema vale 0, entonces este término, el aporte al potencial debido a carga de volumen, no existe, y solamente tendremos aporte al potencial debido a este término de carga superficial, que es lo que vamos a tratar de resolver en lo que sigue. Entonces, acá sucede, o mejor dicho, describo lo que acabo de comentar hace unos segundos, es simplemente esto que decía. Miren, acá la densidad volumétrica de carga por pulsación es 0 porque la divergencia de P es 0, entonces no existe ni para el potencial afuera ni para el potencial adentro aporte de la densidad volumétrica de carga de polarización. Moraleja, lo que hay que resolver es esto que está acá. Y si trabajamos en el sistema de coordenadas esféricas, porque la geometría que tenemos que resolver es esférica, a pesar de que vamos a hacer algunas salvedades en ese sentido, bueno, podemos escribir que el potencial que nosotros queremos buscar va a depender de R y de θ en general, y no de φ, simplemente por la simetría, porque si se trata de una figura esférica, no tendremos variación en φ, no podemos distinguir. Entonces, vamos a calcular dos potenciales, un potencial adentro, V sub I de interior, y un potencial externo, E de exterior. Esto es para R menores que A y R mayores que A. Estos son la lógica o la denominación que vamos a usar. El planteo de la estrategia de solución es bastante sencillo. Por ahí lo puede confundir de entrada, pero por eso quiero hacer una aclaración. Primero yo voy a plantear el problema. El planteo del problema es, mire, yo tengo un vector polarización, y ese vector polarización está alineado con el eje Z. O sea, si este es el eje Z, y quiero calcular el potencial, por ejemplo, en este punto, o en un punto interior a la esfera. Yo me quedo con el punto exterior porque es más fácil de ver acá. Ahora, eso, si yo lo planteo así, me va a generar bastantes problemas matemáticos su resolución. Por eso prefiero hacer un truco. El truco es, voy a torcer la esfera y voy a dejar que el vector polarización quede torcido así, un ángulo θ fijo, respecto a mi sistema, a mi eje Z. Por lo tanto, yo lo que voy a decir es que en estas condiciones, para esta manera de hacer el problema, lo que sucederá es que tendré un vector polarización que será un vector P por un versor R sin primar. Aquí viene la clave en la solución del problema. Y tratar de encontrar el potencial en este punto Z. ¿Eso por qué lo hago? Lo hago con el objeto de después aplicar el teorema del coseno de una manera más sencilla y más directa. Cuando obtenga el potencial V sub Z, cuando obtenga la expresión no V sub Z, sino la expresión de B, que es función de Z, lo que voy a hacer es, voy a girar otra vez para darle generalidad a la solución. Voy a girar esta esfera y voy a mantener el resultado. La única diferencia entonces es que, como voy a girar en la esfera, lo que antes era Z para este problema pasó a ser R porque es la misma distancia. El θ es exactamente lo mismo, nada más que lo indico hacia otra dirección, pero tampoco cambia, sencillamente porque el resultado va a terminar dando en términos del coseno de θ, y el coseno de θ con θ positivo o negativo no cambia. Entonces, por esa razón, el planteo del problema que voy a hacer es con esta manera de presentarlo, y después voy a girarlo para obtener una generalización. Este sería el vector polarización dato referido al esquema inicial de esta figura, por eso que yo llamé el esquema inicial de la figura 1. Fíjense cómo el vector polarización como figura torcido, y la normal, ¿sí? La normal en este punto, acá en este punto forma un ángulo con el vector polarización, un ángulo θ, pero fíjense en este otro punto, la normal en este punto, que yo llamé n' sub 2, forma otro ángulo distinto, sería el ángulo θ más otro ángulo que es un ángulo θ'A. Esa existencia de esos dos ángulos a veces puede generar un problema. Entonces, ese producto lo voy a plantear de esta manera. Voy a decir que el vector polarización es P por R versor, como está acá, marcado por R versor sin primar. Y el anormal, que es la normal a la superficie, que es R', es la que está asociada al diferencial de superficie con el cual yo hago esta operación. Porque yo estoy barriendo sobre todos los puntos de la superficie
para considerar el aporte de que cada diferencial de superficie con carga ligada hace al cálculo del potencial total en puntos exteriores o interiores a la esfera. Ese es el truco. Por lo tanto, R' va a ser, como sabemos nosotros, que vimos cuando hablamos de los sistemas de coordenadas, va a ser una función de θ' y de φ', en tanto que R versor va a ser θ y φ. Y para este va a ser función de θ y φ. Pero y para este problema, como el problema en última instancia demanda una integración en variables primadas, a los efectos de la integración esto sería como algo constante. Acá simplemente es recordar que el P polarización por N superficial da la densidad superficial de carga ligada, y no tenemos que olvidar que esta integral que yo tengo que resolver para calcular el potencial. Vamos a primero tratar de calcular, de obtener el potencial otra vez en esa coordenada z, pero fíjense que las variables de integración para este sistema de coordenadas esféricas son θ', φ', R' no, porque el diferencial de superficie directamente corresponde a una superficie que tiene radio A, que está acá indicada con el A cuadrado. Acá figura el R' y acá figura el R del cual estamos hablando. Pero R puede salir fuera de la integral, consecuencia de que no depende de la variable de integración. A cuadrado sale fuera de la integral, P también. Entonces, lo que hay que hacer para calcular el aporte al potencial exterior es hacer esta integral que estoy tratando de remarcar. Fíjense, la integral para phi variando entre 0 y 2pi, esta primera integral es una integral en phi, y esta otra integral entre 0 y pi es la integral en θ. ¿De quién? Bueno, de el vector polarización, que ya saqué afuera, y el vector distancia, que era R menos R'. Fíjense, el vector distancia que figura acá, R menos R'. Si nosotros tenemos un poquitito de cuidado, podemos hacer el planteo entonces para este cálculo de una manera bastante sencilla. A ver, yo puedo ir un poquitito más atrás a los esquemas con los que estuvimos trabajando acá arriba. Yo quiero calcular el potencial en este punto y voy a dibujar como referencia con color azul otra línea que corresponde al eje Z del sistema de coordenadas, y yo quiero calcular el potencial, en este caso es acá, en este punto. Debido al aporte de que requiere, debido al aporte, vamos a agrandar un poquitito el esquema, debido al aporte, por ejemplo, de esta carga de superficie. Si es así, el vector R' será este vector que va desde el origen de coordenadas hasta donde está la superficie, la carga superficial, perdón. El vector R será la distancia z a la cual estamos hablando, en tanto que el vector distancia R menos R' con el cual nosotros solemos trabajar será la distancia que está entre este punto y este punto. El ángulo que forma z, este sería para nosotros R, en tanto que este que está acá abajo en azul sería para nosotros el R', y el ángulo que forma R' con R va a terminar siendo este ángulo, ¿sí?, que sería este ángulo que está acá, que es el ángulo θ. Ahora voy a dibujarlo así. Es el ángulo θ, es el ángulo θ'D. Y voy a aplicar el teorema del coseno para encontrar la longitud del lado verde. Si lo miran, este lado, entonces R' va a tener una longitud A, este lado va a tener una longitud Z, y yo quiero determinar el lado verde, ¿sí?, con el teorema del coseno. La aplicación adecuada del teorema del coseno, piénsenlo un poquitito, va a generar entonces este término que está aquí en el denominador. Entonces, tengo que hacer esa integral y dejo dentro de la integral, de los símbolos de integración, todo lo que es pasible de ser integrado. Limpiando un poquitito esto, ven cómo entonces, en el proceso de integración, tengo que integrar en φ' y θ', y fíjense qué hice yo en el denominador. Si con el denominador, y esto que está acá marcado en violeta, quiero
ser puntilloso en este sentido. Fíjense acá, ¿qué hice acá? Lo que hice fue sacar factor común z, z cuadrado. Z cuadrado salió fuera de la integral como z, pero como lo saqué afuera, tiene que pasar dividiendo acá y acá. ¿Por qué razón hice ese truco? Porque la relación entre A y Z para puntos exteriores a la esfera es tal que esto es menor que 1. Entonces, si eso es menor que 1, eso me va a permitir hacer una aproximación, no una aproximación, sino un desarrollo en serie de la expresión de la raíz cuadrada que está en el denominador, esto, que es bastante pesado de resolver. Entonces, este truco justamente para puntos exteriores a la esfera, uso el truco de sacar z como factor común, para que me quede un argumento de a sobre z al cuadrado o a sobre z lineal. Para puntos interiores voy a hacer al revés, voy a sacar a a, para que otra vez ese argumento que está marcado en violeta, esto que está marcado en violeta, sea menor que 1. Entonces, ahora para a sobre z menor que 1, sucede lo que yo les acabo de comentar. El término 1 más a sobre z al cuadrado menos 2 veces a sobre z por el coseno de tita prima, elevado a la menos un medio, o sea, raíz cuadrada de eso, es ni más ni menos que la fórmula generatriz de los polinomios de Legendre. Y esta expresión de raíz cuadrada puede escribirse como un desarrollo en serie como el que está marcado acá. Fíjense, como la sumatoria entre n igual a 0 e infinito de quién, de el argumento a sobre z, del argumento a sobre z, por una función, por un coeficiente, y ese coeficiente va a depender del parámetro asociado a quién, a coseno de tita prima. Ese parámetro, coseno de tita prima, fíjense, tita prima varía entre 0 y entre 0 y pi, por lo tanto el coseno de tita prima varía entre menos 1 y 1. Entonces, P sub n, esta P marcada así con doble raya para no confundirlo con el vector polarización, va a simbolizar a los diferentes polinomios de Legendre, que son los que generan los distintos coeficientes de esta serie, de la cual yo estoy hablando. A veces, nosotros podemos ponerlos en términos del coseno de tita prima y podemos hacer un cambio de variable, vamos a poner en términos de una variable prima u, donde u va a cambiar entre menos 1 y 1. A esta expresión algunos, porque a veces hay confusiones en esto, se la llama fórmula generatriz de los polinomios de Legendre. Si yo vuelvo a la integral, aprecio entonces que hay todo un término que depende de tita prima, fíjense, función de tita prima, eso que está marcado en celeste acá. ¿Sí? Esto depende de tita prima, va a participar en uno de los procesos de integración, pero hay otra parte que depende de phi' en la primera integral. ¿Y quién depende de phi'? Y el versor R'. Entonces, para hacer esta integral, la primera integral, la integral en phi', ¿cuál es? Es la que hago con esta integral, ¿no? Entre 0 y 2pi. Y acá está R', sí, R', ojo, que R' depende de phi'. Para poder hacer esa integral, nada mejor que pasar al sistema R', pasarlo al sistema de coordenadas cartesiano. Entonces, voy a hacer este pasaje primero y después voy a hacer una pequeña digresión en relación a este tema, que es una pequeña explicación de qué son los polinomios de Legendre. Es bastante sencillo. Lo dejo pasar y voy directamente a la proyección de la cual yo estaba hablando. Voy a proyectar R', como les decía, y a proyectar R' sobre el plano X', Y', tendrá componentes según X versor, según Y' versor y según Z' versor. Fíjense, cada versor coseno de tita prima será 1, la otra es la proyección sobre este vector que va desde acá hasta acá, sería R, sea 1 por ¿quién? Por el seno de tita prima, por eso fíjense, es 1 por el seno de tita prima, aparece acá y acá, y ese 1 por el seno de tita prima a su vez se proyecta sobre una dirección con el coseno y sobre otra dirección con el seno. Acá hay un error, fíjense. Moraleja, cuando haga el proceso de integración, acá aparece esa función que yo les decía en tita prima color celeste. Si yo directamente reemplazo el R' versor por sus componentes en coordenadas cartesianas, fíjense que lo primero que me ocupo de hacer es la integral diferencial phi' y la integral en Y versor directamente es igual a 0, porque yo en última instancia lo que tengo que hacer es la integración de ¿quién? En coseno de phi'. Fíjense, la otra integración
correspondiente a J versor. ¿En quién la tendré que hacer? En seno de φ'. Pero como una integral entre 0 y 2pi, da 0. La única integral que me va a dar distinta de 0 es la componente correspondiente al K versor. Este 2pi sufre como consecuencia, entonces, que es así, es una integral entre 0 y 2pi, ¿de quién? De A. Directamente del diferencial φ'. Y ese es el resultado de esa parte del proceso de integración. Entonces, lo que yo tengo que hacer para resolver el problema de potencial en el exterior es hacer P por A cuadrado sobre 2 epsilon sub 0. El Z es el que había sacado fuera de, digamos, de la raíz cuadrada que quedó en el denominador, y R por K, en este caso, son justamente el producto entre el versor normal, es decir, el versor asociado a la dirección Z, y el versor R asociado a la dirección en la cual tengo el vector de polarización, que en última instancia eso no es ni más ni menos que el coseno de este ángulo θ fijo, y que no es θ', es θ fijo, porque es el ángulo de inclinación del vector de polarización, por la integral entre 0 y pi de lo que está acá como corresponde. Me entusiasmé con el colorcito celeste. Pero yo les había dicho que esa raíz cuadrada la íbamos a representar, la íbamos a cambiar. Vamos a usar, en lugar de eso, dos polinomios de Legendre, un desarrollo en serie en términos de los polinomios de Legendre, para lo cual tengo que decirles, miren, si yo graficara los polinomios de Legendre para una variable u, supongamos que la variable u es la que yo coloco acá, variando entre u y menos 1 y 1, la gráfica de los polinomios de Legendre es una gráfica donde todos los polinomios de Legendre cuelgan del punto 1, 1. Y están definidos solamente entre menos 1 y 1. Fíjense, el primer polinomio de Legendre de orden 0 corresponde a un valor constante, 1. Acá la variable independiente es x. Bueno, yo usé u, pero no importa. P sub 1 de x sería el verde, esta recta. P sub 2, fíjense, es una parábola. Es esta que está acá, polinomio de Legendre de orden 2. P sub 3 es una parábola cúbica. Fíjense que es esta color negra. Y así sucesivamente los distintos polinomios de Legendre, que en ese marco, que en ese intervalo son ortogonales. ¿Qué significa esto? Que si yo hago el producto interno entre esos dos polinomios, fíjense el resultado que es. Si hago un producto interno entre entre un polinomio de Legendre n y otro m, cuando n y m son distintos, justamente como son ortogonales, la integral ¿cuánto da? 0. Y si son iguales, termina siendo la norma al cuadrado del polinomio de Legendre asociado, y el resultado es 2 sobre 2n más 1. Por ejemplo, si n es igual a 1, porque hago el producto de los polinomios de Legendre P1 y P1, el resultado que sería 2 tercios, fíjense, porque acá colocarían 1. Otra expresión que en este problema no resolvemos, pero suele aparecer en la literatura, es justamente esta, que es la forma de generar los polinomios de Legendre también, que es otra manera de hacerlo. Una es con la fórmula generatriz que yo les estaba mencionando recién, que es la fórmula también que permite deducir los polinomios de Legendre, que se llama fórmula de Rodríguez. También esa es la fórmula que se usa para obtener los polinomios de Legendre. Nosotros en realidad usamos la fórmula generatriz de los polinomios de Legendre. Entonces, volviendo un poco a lo que les comentaba antes y habiendo hecho este desarrollo, vamos entonces recordando que K por R es el coseno de θ, para ir completando las expresiones. Fíjense entonces que el potencial queda P por A cuadrado por el coseno de θ sobre Z, por la integral entre 0 y pi del coseno de θ' por la sumatoria, donde yo acá aparece lo que les decía antes, de esta serie escrita en términos de A sobre Z por los sucesivos polinomios de Legendre. Seno de θ', diferencial θ', esto viene ya del proceso de integración propiamente dicho. Hago un cambio de variables. Es lo que les decía antes, U' coseno de θ', el diferencial de U' es eso que está acá, despejo el diferencial de θ', y opero, fíjense que me queda un diferencial de U' negativo, los polinomios de Legendre ya los pongo en términos de U', y fíjense cómo este término U, que corresponde a este coseno de θ', en última instancia es el primer polinomio de Legendre, es el polinomio de Legendre número 1,
Este ángulo, este signo negativo va a hacer que se inviertan estos dos límites de integración, y ojo, el coseno de tita está fuera de la integral, queda claro por ser el producto escalar, y tita no es variable de integración, en tanto sí lo era tita prima. Acá están los polinomios que yo les decía, y fíjense cómo el primer polinomio Legendre, P1 de U', es igual a U', que es este que está acá, como les estaba diciendo. Esto facilita mucho la tarea de cálculo de resolución de este problema. Acá está otra vez, la misma expresión. La única diferencia es que están, fíjense, ordenados los límites de integración. Acá está el vector polarización, justamente hago la aclaración por las dudas para que no se confundan, y los de arriba son los polinomios de Legendre. ¿Sí? Y vemos que yo tengo que hacer la multiplicación y aplicar propiedad distributiva con respecto a esta sumatoria. Cuando haga esa propiedad distributiva, como este P sub 1 se inserta directamente en la sumatoria y la integral de la suma, lo mismo que la suma de la integral, A sobre Z, fíjense, la integral Z no es variable de integración, A sobre Z la N sale fuera, pero dentro del signo de sumatoria. Hago la integral entre menos 1 y más 1 de el polinomio Legendre número 1 con el polinomio Legendre n genérico. Cuando voy barriendo n desde 0 hasta infinito, para n igual 0, el producto va a ser 0. Para n igual 1 no, porque son los dos iguales. Para n igual 2 va a ser 0. Entonces lo único que va a quedar para poder calcular esto es toda la expresión que yo les había mostrado antes con la tensión. Entonces el potencial en punto exterior es a la esfera por esta expresión que está acá, por esa integral. ¿Esa integral cuánto varía? Y para n igual a 1 vale 2/3, como le dije antes. Entonces, la expresión del potencial queda dada por esta. Fíjense. Entonces, el potencial en punto exterior a la esfera varía con la inversa del cuadrado de la distancia, típica de un dipolo. Y ahora vamos al planteo original. Si yo calculé esto que está acá, quiero ir al planteo original, yo quiero calcular un punto genérico R que está acá. Entonces, esto que está acá lo voy a torcer de manera tal de poner el vector de polarización en esta posición, y lo que antes era Z pasó a ser R. Por eso que lo que antes era Z, como está marcado en azul, pasó a ser R. Y el coseno de tita no cambió. El problema entonces, la expresión final para el resultado del problema es esta que está acá. O sea, el potencial exterior que depende de R y de tita es dada por esta expresión que yo les acabo de leer. Generalizando el resultado, yo puedo escribirlo en términos del momento dipolar. Recuerden que cuando arrancamos, calculamos relacionamos el momento dipolar con el vector polarización. Y fíjense cómo la expresión, ahora reemplazando este vector polarización por el momento dipolar, fíjense cómo la expresión del potencial es la misma que obtuvimos cuando dedujimos el potencial debido a un dipolo electrostático común. La generalización del resultado. Esa es la metodología con la cual se puede trabajar para resolver este problema. Después se puede resolver el mismo problema, yo acá voy a ir mucho más rápido, se lo voy a dejar para que lo trabajen ustedes, para puntos interiores a la esfera, planteo la misma integral, solo que cuando hago este planteo que está acá con la raíz cuadrada, en vez de sacar factor común z, saco factor común a, como les había comentado. Por eso aparece esta a. Y también trabajo con los polinomios de Legendre. La técnica es exactamente la misma y queda, fíjese, un k por r también acá afuera, que va a generar un coseno de tita. Y otra vez el 2/3 consecuencia de que la única integral que queda distinta de 0 es la integral de los polinomios de Legendre de orden 1. Si presto un poquitito de atención, veo que en el resultado esto es P, epsilon sub 0 queda en el denominador, un 2 y un 6 que se simplificaron generando un 3, y queda un término z coseno de tita. Z coseno de tita, que ahora si vuelvo a las variables originales del problema, el z pasó a ser r, por lo tanto que queda r coseno de tita, y r coseno de tita, ¿qué es? Z. Significa entonces que el potencial varía linealmente con z dentro de la esfera. Entonces, eso se ve con un poquito de claridad acá. De este lado ponemos v sub i, v en el interior, en función de z, para los valores de z, por supuesto, que están entre menos a y a, fíjense como la variación es lineal, y esto obliga a que el campo eléctrico también sea uniforme, como yo les había anticipado cuando arrancamos
este problema. Desde el punto de vista, mirando la esfera desde afuera, yo les diría que la esfera dieléctrica con polarización uniforme puede reemplazarse por un dipolo elemental como el que yo marco acá. Fíjense cómo el vector de polarización apunta para arriba, o el momento dipolar para arriba y para abajo el campo eléctrico. Por esa razón, si yo despejara el campo, obtuviera el campo eléctrico a partir del potencial, fíjense, potencial del campo eléctrico sería P sobre 3 epsilon sub 0, con signo cambiado a K versor. Por esa razón, dice que el vector de polarización es menos 3 veces epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Entonces se despeja de acá, sería que el campo eléctrico en el interior, ¿a qué va a ser igual? A menos P sobre 3 epsilon sub 0 por K versor. Despejando de ahí el campo eléctrico en el interior, mejor dicho, despejando el vector de polarización, si uno puede decir que, bueno, es esta expresión que está acá, el campo en el interior de la esfera. Y fíjense cómo es uniforme el campo en el interior de la esfera, y la polarización también es uniforme, porque era la hipótesis de partida del problema. El campo eléctrico lo calculo como gradiente, no voy a mencionar mucho en relación a esto, hay que hacer las derivadas. En este caso será el campo eléctrico para R mayores que A. Y el campo eléctrico va a terminar dando una expresión igual a la que corresponde al campo eléctrico debido a un dipolo. Y por último, para concluir, fíjense cómo las líneas de campo eléctrico no es que se cierran. Fíjense, nacen en las cargas positivas, mueren en las cargas negativas, mueren en las cargas negativas. No son líneas cerradas. Campo eléctrico uniforme dentro de la estructura, no uniforme fuera de la estructura. Acá, donde el agente fundamental para producir todo este fenómeno es la densidad superficial de carga de polarización. Nosotros la llamamos sigma S, o sigma SB, o sigma B. Sí, acá, como lo saqué de un libro, esto lo puse como está indicado en el libro. Otro dibujo con una aclaración de las líneas de equipotenciales. Fíjense cómo las líneas son uniformes, las equipotenciales dentro, acá las equipotenciales rojas, fíjense, perpendiculares a la línea de campo eléctrico, y por fuera adopta la estructura de las líneas equipotenciales correspondientes a un dipolo electrostático. Así que bueno, esta es la presentación de la metodología de este trabajo. Esperemos que después, si tienen alguna duda, me lo planteen en la clase sincrónica que vayamos a desarrollar en relación a esto. Les agradezco mucho y bueno, que tengan buenas noches.